Ya volví a empezar, ya volví. Hola a todos. Ojalá y se puedan unir. Estamos teniendo un poquito de problemas, pero les juro va a valer muchísimo la pena el live que estamos empezando. Déjame ver si ya está Dalia, ya la veo acá, ya me está pidiendo solicitud. No. Solicitud. Eh, Hola a todos, a los que se están tratando de conectar y me están teniendo paciencia y nos están teniendo paciencia, les agradezco un montón. No, chica. Dalia, querida, te estoy mandando invitación. Déjenme ver si se puede. Y si no, ¿qué está pasando? Es el Instagram, espérenme. Déjenme ver si se puede meter desde la cuenta de Desmenuzando. Para... no te preocupes, Dalia. A ver, déjenme ver. Déjenme, les voy a tratar de pasar la otra cuenta. Y si no, voy a tener que hacer... Espérenme un segundito. Bueno, voy a seguirles platicando cosas. Creo que vamos a tener que volver a empezar este Instagram. O sea, es ridículo que 4 años después de la pandemia, en donde todo esto se volvió absoluto y totalmente natural, este uso de las redes sociales, estemos atorados en esta cuenta, pero eh, es la edad. Vamos a ver si es esta. No. Voy a tener que cambiar. Dalia, voy a cambiar el password. Ahorita te lo mando. No, olvídenlo. Olvídenlo. Espero que alguien se esté riendo de esto, porque no me estoy riendo para nada de todo lo que está pasando. Porque... Espérenme, espérenme, espérenme. Espérenme un segundito. Espérenme. Ya está. Dalia, ya es el password que te mandé. O sea, ya te mandé la cuenta de la... Ya cambié la contraseña, ya es la contraseña que te mandé. Gracias a todos por estar acá. Dalia Greenberg, ya, perdón, ya Dalia Greenberg está a punto de entrar con la cuenta de Desmenuzando, a quien voy a invitar en este momento. Eh, Les agradezco a todísimos la paciencia. Ya está Dalia aquí. Y ya vamos a empezar. Se logró. ¡Oh! O sea, ¡oh! Me bloquearon Instagram. Dice que estoy incumpliendo las normas comunitarias y que no puedo estar vivo. Es por hoy haber ido a la mañanera de López Obrador. Y ya vi, me están llamando mis seguidores. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, gracias a todos los que están acá. Gracias a todos por su paciencia. Perdón, les juro que me estaba metiendo. Obviamente sí sé cómo meterme en un live. Me estaba metiendo y literal me decía que incumplía las normas comunitarias y que no puedo transmitir en vivo. Pero bueno, ya estamos. O sea, para quien no conoce a Dalia Greenberg, Dalia Greenberg estudió con todos los honores de el mundo relaciones internacionales en el ITAM, es analista política, es consultora política, escribe, es una de las mejores maestras de política que hay, yo creo que en México, explica los temas de una manera fenomenal y tiene una cosa que cuando estaba pensando cómo voy a presentar a Dalia, tengo una frase. Es la persona que
hace completamente equivocado el dicho: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Más sabe Dalia por diabla que por vieja, porque podría ser la hija mía y de muchísimos que están aquí, y realmente es una de las analistas políticas más inteligentes y claras que conozco. Gracias. Te quiero platicar por qué, o sea, cuando estábamos platicando de por qué los temas, te voy a platicar algo que me está moviendo en la cabeza y por qué creo que eres tú la persona ideal para hablarnos de este tema. Cuando hago yo la lista en mi cabeza, o este último mes que he hecho en mi cabeza, toda la lista de las cosas que están mal en México, son miles, o sea, o cientos de cosas. Pero realmente podríamos tomar dos caminos: o pensar todas las cosas que están mal, que son muchísimas, o tratar de desmenuzar y encontrar la base de las cosas que están mal. O sea, porque todas las cosas que están mal en este país, o la mayor parte de las cosas que están mal en este país, creo yo, tienen dos fondos. O sea, que hay dos fondos que explican la mayor parte de las cosas que están pasando en este país y la mayor parte de las cosas que están buscando cambiar con el Plan C y con todas las políticas. Lo primero que está mal en este país es la corrupción, y de ahí se explica o deriva una gran cantidad de cosas que tienen que ver con el sistema de salud, que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con el sistema educativo. Pero por la parte política, creo que el tema más importante hoy por hoy es la separación de poderes. Y cuando hablamos de separación de poderes, es un tema que a lo mejor vimos en la prepa o en la secundaria y no entendemos bien a bien qué quiere decir, qué significa. Y justamente, aunque suene muy básico, creo que es momento en donde para entender este país necesitamos empezar a entender lo básico. Sí. Entonces, ¿qué es la separación de poderes? A mí es un tema que me gusta mucho porque es un tema muy viejo. No sé exacto si empezó con él, pero es un tema que uno de los principales pensadores que lo hizo fue Montesquieu, que fue el primero que dijo, no sé si fue el primero o como como el primero que fue reconocido, que habló de que los humanos, cuando tenemos poder, tendemos a usar del poder. Entonces, que hay que tener poder para detener al poder. Tenía esa frase, ¿no? Que es muy famosa. Y entonces él habla de que tiene que haber tres poderes. Y que esos tres poderes no eran como los vemos ahorita. Uno era el rey, que tenía que ver de Dios, ¿no? Que eso no existe ahorita. Pero después, en Estados Unidos, cuando los padres fundadores de Estados Unidos empiezan a pensar cómo quieren que sea Estados Unidos, escriben una cosa padrísima que a mí me encanta, que es el Federalist Paper, el 51, que es el que habla justamente de la división de poderes y lo que en Estados Unidos le llaman los checks and balances. De eso se basó México, ¿no? Para la división de poderes. Pero ¿qué dice? Y se los quiero leer porque me encanta, me encanta, me encanta. Se los voy a traducir porque está en inglés. Es, si los hombres fueran ángeles, no se necesitaría un gobierno. Si los ángeles fueran quienes van a gobernar a los hombres, no se necesitarían controles ni externos ni internos para el gobierno. En inglés suena mucho más bonito, ¿no? Porque dicen, if men were angels, ¿no? Es mucho más poético. Pero justamente lo que están diciendo es que, pues si los hombres fuéramos ángeles, necesitaríamos gobierno. Y si los que nos gobiernan fueran ángeles, no necesitarían controles internos y externos. Y eso es lo importante. Que no solamente externos, que son, pues, otros países, que son los medios de comunicación, lo que le llaman como los poderes fácticos, sino también que se necesitan controles internos, ¿no? Entonces, eso es la división de poderes, que el poder no solo esté concentrado en una sola persona, porque el ser humano tiende a usar del poder cuando está concentrado, no en una persona. Entonces, eso es lo que busca la separación de poderes. Y se habla mucho de estos tres poderes que tienen, pues cada uno tiene objetivos distintos y lo padre de la división de poderes es que esos tres poderes, cada uno puede controlar a cada uno. El ejecutivo tiene formas de controlar al legislativo, pero el legislativo también tiene formas de controlar al ejecutivo. Y el ejecutivo tiene formas de controlar al judicial, y el judicial tiene formas de controlar. Cada uno tiene formas de controlarse a sí mismos. Y a veces se cree que como que están peleados, ¿no? Estos poderes.
pero desde que se pensó cómo debería de ser un país democrático y cómo debe estar a la división de poderes, no se pensaba que deberían de pelearse, ¿no? Y que lo que diga el Ejecutivo, el Legislativo no lo va a querer, y lo que diga el Judicial, el Legislativo no lo va a querer, ¿no? Sino al contrario, se pensaba en una colaboración entre los tres poderes, pero que haya mecanismos para que no exista no solamente la tiranía de una persona en el Ejecutivo, sino también lo que le llaman la tiranía del pueblo, que es el legislativo, ¿no? Porque el legislativo lo eligen las personas, pero también las personas pueden estar en incorrecto, ¿no? Lo que eligen las personas. Entonces, se trata de no solamente limitar pues, a una persona que es el ejecutivo, sino también limitar a las personas que sí se hacen pues esto que se ha pues replicado en muchísimos países, que en cada país es diferente, porque pues en los sistemas parlamentarios no es lo mismo que un sistema presidencialista, porque pues el primer ministro depende como directamente del parlamento, pero en todos los sistemas democráticos se ha buscado que el poder no esté concentrado en una sola persona, porque pues siempre puede haber un loco, ¿no? Que quiera abusar del poder. Y aunque, o sea, va a haber veces donde tal vez el presidente va a ser maravilloso y va a hacer cosas increíbles y nadie va a quererlo, no va a necesitar freno, pero nunca puedes asumir que puede ser que cuando tú elijas parezca maravilloso, pero que a la hora de que suba el poder se vuelva un tirano y entonces necesite control, ¿no? Entonces, esa es la lógica de la división de poderes y de ahí viene la división de poderes que, o sea, tiene una lógica muy filosófica. Ok, pero en la práctica, Uh-huh. en México existen tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Podrías explicar rápidamente quién es y qué hace, cuáles son las obligaciones de cada uno de estos poderes? Sí, el ejecutivo es obviamente el presidente, pero no es solo el presidente, sino también es el presidente y su gabinete, que eso es muy importante. A veces se cree que es solo el presidente, pero no. También son todas las secretarías, que son la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobernación, de Seguridad, ¿no? Todas estas secretarías que son las personas que elige el presidente para formar su gabinete y su equipo de trabajo. Ese es el ejecutivo. El legislativo en México es un legislativo bicameral, que significa que hay dos cámaras, que está la Cámara de Diputados, que es la Cámara Baja, y el Senado, que es la Cámara Alta. Ahora, como que no se explica nunca bien quiénes son estas cámaras y por qué son diferentes, porque hay dos. Pero también se lo copiamos a Estados Unidos, eso. Pero es que el Senado representa a los estados. Entonces, tú eres el senador por Chihuahua, eres el senador por Coahuila, el senador por Yucatán. Tú representas a los estados como senador. Los diputados representan a la población. O sea, que todo el país está dividido en 300 distritos, que cada uno tiene aproximadamente la misma cantidad de población. Que eso no es igual en los estados. En los estados, Colima tiene muy poquita población y el Estado de México tiene muchísima población y tienen la misma cantidad de senadores por estado. Pero en la Cámara de Diputados, pues obviamente hay muchísimos diputados que van a venir del Estado de México, porque ahí hay muchísima gente. Entonces hay muchos distritos en el Estado de México, y tal vez hay estados donde hay dos distritos, ¿no? Porque hay muy poquita gente. Entonces lo que se busca es que no solamente estén representados los estados y los intereses de los estados, porque vivimos en una república federal, en donde hay muchos estados, ¿no? En donde está la federación, pero también cada estado tiene su independencia, ¿no? Dentro de lo que cabe. Al final sí dependen de la federación, pero son independientes en muchas cosas. Y entonces se busca que se represente a los estados, pero también que se represente a la población, porque no se vale que un estado chiquito, ¿no? Tenga la misma representación que un estado con mucha población. Y las leyes que salen de la Cámara de Senadores, que representa a los estados, ¿son diferentes o tienen diferente jurisdicción de las leyes que salen de la Cámara de Diputados que representan a las personas, o es indistinto? Cualquier cámara puede sacar una ley sobre cualquier tema. Sí, las cámaras, las dos, pueden sacar leyes como quieran, ¿no? La capacidad de hacer leyes. Y el tema es que para que se apruebe una ley, se tienen que aprobar en las dos cámaras. O sea, puede ser que empieza en la Cámara de Diputados, se aprueba en la Cámara de Diputados y luego tiene que pasar al Senado. Y al revés, si la ley empieza en el Senado,
tiene que aprobarse en el Senado y luego pasar a diputados. Pero, aunque los dos tienen la capacidad de hacer las mismas leyes, sí hay en cosas que se diferencian y tienen papeles diferentes. Por ejemplo, el Senado es quien ratifica muchísimos puestos muy importantes, como los ministros de la Suprema Corte. Eso no es una facultad de la Cámara de Diputados, es del Senado. O los embajadores, por ejemplo. El Senado es el único que ratifica a los embajadores. Y la Cámara de Diputados tiene una cosa, y para mí, gusto es lo más importante que tiene la Cámara de Diputados, que son los que aprueban el presupuesto. El Senado no aprueba el presupuesto, lo aprueba la Cámara de Diputados. ¿Y por qué es tan importante el presupuesto? Porque aunque los presidentes digan que interesan muchas cosas, la única forma de ver cuáles son los verdaderos intereses de un presidente es viendo el presupuesto. Porque el presidente propone el presupuesto y la Cámara de Diputados lo puede cambiar y lo que pasa es que pues cuando hay una Cámara de Diputados mayoritaria del partido del presidente, es que el presupuesto pasa como lo manda el presidente. Pero esas son cosas que se diferencian del Senado y de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la capacidad de hacer leyes es la misma en los dos. Y haga quien haga las leyes, el presidente las tiene Que que dictaminar, que firmar. O sea, entonces, el presidente puede mandar una ley, pero quien hace las leyes es el legislativo y el presidente las pone en marcha, por decirlo así. Exacto, o sea, Okay. el caminito que a mí me gusta mucho, o sea, yo cuando se lo tengo que explicar a mis clientes, les hago un caminito, literal, de que hay esta ley, que se empieza en la Cámara de Diputados, se prueba en comisiones, luego pasa al Pleno, luego del Pleno se va a comisiones del Senado, luego del Senado va al Pleno del Senado, y luego va a firma del Ejecutivo. Okay. Entonces acá tenemos estos dos poderes que uno idea las leyes o aprueba las leyes de alguna manera, el presidente pone las leyes en marcha y su gabinete hace que estas leyes se hagan realidad. Exacto. Más o menos así voy. ¿Dónde entra aquí el judicial, que es el tercer poder? El judicial juega en un papel muy importante, porque cuando tenemos justamente un ejecutivo que también controla el legislativo, o sea, que es del mismo partido, el judicial juega como un árbitro imparcial, ¿no? Que dice si las leyes que se hicieron en el legislativo y se firmaron en el ejecutivo, realmente, dos cosas, ¿no? Respetan los derechos humanos y no violan la Constitución, ¿no? Entonces, revisan estas cosas, ¿no? Revisan, oye, esta ley viola la Constitución, entonces se puede declarar inconstitucional. Y esa es una forma de control que tiene el judicial cuando, pues como vemos, el ejecutivo y el legislativo son electos. Entonces, el judicial es el único que, pues, no depende de nadie, no depende del partido político, no depende de los electores ni siquiera, sino está juzgando con la Constitución. La Constitución es su base y su papel es defender la Constitución. Entonces, juega como un... Sí, o sea, eso es el árbitro, ¿no? Porque no le debe nada a nadie, porque no lo eligieron, no lo eligió un partido político, ¿no? A ver, o sea, eso es en papel, ¿no? Porque en la realidad... Ahí quería ir. Eso es en papel, pero en la realidad los jueces sí le deben algo al presidente que los nombra, porque hoy cómo funciona, hoy el presidente propone una tómbola, sí, literal, Tres. Propone a tres y el Senado los ratifica. Entonces, al final, pues sí, el presidente está como eligiendo. La cosa es que los jueces en México duran 15 años, 15 años. Eso hace que no le deban nada al presidente porque van a estar en otros sexenios. O sea, van a estar con más de un presidente, porque no es como que empiezan en el primer año del sexenio. Pueden empezar en el cuarto, en el quinto año, entonces les pueden tocar 3 presidentes. Entonces, eso hace, el que duren muchos años, hace como que no le deban nada al presidente que los nombra. En Estados Unidos, por ejemplo, son vitalicios. Son de por vida. Entonces, en Estados Unidos, ahí sí, o sea, como que se hace que sean vitalicios. En México eran vitalicios antes, se cambia. No me acuerdo en qué reforma es la que cambia, pero se cambia, 90, creo. Antes eran vitalicios, ya no. Y en Estados Unidos, el que sean vitalicios, la razón es justamente que
pues no dependan de ningún gobierno. No importa quién esté en el gobierno, su papel es defender la Constitución. Ahora, ahorita me estás hablando que, dime si estoy equivocada, que la manera, o sea, que el que generalmente es el árbitro es el Poder Judicial sobre el legislativo y el ejecutivo. Pero ¿alguien vigila al Poder Judicial? O sea, o sea, me queda muy claro cuál es el papel de árbitro del Poder Judicial, pero los demás, ¿cómo vigilan al Poder Judicial? Pues porque también se puede deschavetar un ministro. sí, claro. A ver, primero, pues no hay solo un ministro, ¿no? Hay muchos. Y en la Suprema Corte, para aprobar las cosas, ni siquiera es con mayoría. Yo no soy súper experta en la Suprema Corte, pero según yo necesitas tener que todos voten para pasar las cosas. Entonces, ahí también dentro de la Suprema Corte hay muchos contrapesos. Pero justamente como expliqué, cada poder controla al, a otro poder de diferente forma, ¿no? Entonces, el legislativo tiene ciertos controles con el judicial y el ejecutivo también tiene ciertos controles, como por ejemplo, pues que ellos son, el presidente es quien los propone y el legislativo es quien los nombra. Esa es una forma de control fuertísima que tiene el ejecutivo y el legislativo sobre el judicial. No es como que aparecieron así más, sino tienen la capacidad, pues, de ponerlos, ¿no? Y entonces, cada poder tiene formas de controlar, de pues poner un poquito de control sobre otros poderes. Entonces, sí, todos los poderes están controlados de alguna forma por otros. Y el nombramiento es una forma muy clara de control que tiene el Ejecutivo y el Legislativo sobre el Judicial, que ellos escogen quiénes son los jueces. Ahora, lo dijiste al principio, pero me gustaría que ahondes en esto. ¿Por qué es importante que exista esta separación de poderes y que existan contrapesos y controles de un poder hacia el otro? Porque, a ver, por más que seas el presidente más popular y que la gente, ¿no? Y que todo el mundo haya votado por ti, no sabes cómo vas a ser cuando nunca tienes la certeza de cómo va a ser un presidente cuando ejerza el poder. Tú en campaña puedes ser maravilloso y parecer que vas a hacer consensos con todo el mundo y que vas a escuchar a todo el mundo y así. Pero a la mera hora que estás en el poder, los seres humanos tendemos a abusar del poder. No somos, o sea, nuestra naturaleza, que a No ver, tiene que ver con que seas X persona o Y persona o el nombre que le... Todos tendemos a perder un poco la cabeza cuando tenemos el poder en nuestras manos. entonces de lo que se busca justamente es que el poder tenga control, ¿no? No se busca limitar y amarrar y que no puedas hacer nada, ¿no? Al revés, se habla mucho y cuando como los teóricos políticos explican la división de poderes, no te están diciendo que no dejes hacer nada al Ejecutivo. Se habla mucho de una cooperación entre los tres poderes, ¿no? Una cooperación. Pero sí, claro, que que existan estos tres poderes sirve para evitar que llegue un tirano que diga, pues me eliminas opciones, me eliminas no, todo y que te vuelvas un dictador, ¿no? Porque llegaste al poder de forma democrática y lo hemos visto, ¿no? O sea, lo hemos visto en muchos casos que llegas al poder de forma democrática, pero a la hora de ejercer el poder, pues se te sube el poder y te vuelves un tirano. Entonces, es una forma. También los presidentes, o sea, los verdaderos demócratas o las verdaderas demócratas, no estoy hablando acá de de ninguna persona, deberían de estar agradecidos, o los senadores, o los de la Suprema Corte de Justicia, o cualquier persona en una posición de poder debería de estar agradecido o agradecida de poder tener estos topes y poder también seguir o sea, de no perder la cabeza en el momento, o sea, deberías de estar agradecido que haya alguien que te vaya vigilando en el camino. Sí, claro, totalmente. Y a ver, o sea, ayuda mucho a pues tener también como nosotros como ciudadanos, pues certeza de que aunque nuestro presidente tal vez no nos encante y no sea el mejor y se le haya subido el poder, pues tienes un poco como la certeza de que va a haber alguien que lo va a poder detener, ¿no? Que no va a poder hacer lo que quiera. Imagínate como el nervio como ciudadano de ir a votar por alguien que puede hacer lo que quiera. Yo no puedo Ni nervio. como,
Ni como papá, ni como maestro, ni como jefe, ni como... En ninguna posición de poder quieres a alguien que esté descontrolado de poder. Algo que a mí me Ahora, gusta ponerlo como compararlo, es justo con una empresa, ¿no? ¿Por qué pensamos que el gobierno debe de funcionar tan diferente, ¿no? A una empresa. En una empresa no es como que una persona toma todas las decisiones, siempre está el CEO y está el consejo de directivos y está él, no, hay mucha gente que está tomando decisiones y que y que no dejas que una sola persona tome todas las decisiones de una empresa que vayan a llevar a quiebra a 200 empleados, ¿no? Pues a nivel macro también, ¿no? A nivel macro también debe de haber gente que diga de que, wow, o sea, párale ahí, eso no nos gusta, ¿no? Y algo también que me gustaría decir es que no solamente, no, a ver, dos cosas. O sea, primero, no porque el legislativo, como que algo que ha salido mucho ahorita con que ganó Claudia y que tiene mucha fuerza en el legislativo, ¿no? Que puede hacer prácticamente pasar por cualquier ley y todo. Algo muy importante es que eso no significa que ya vaya a haber autoritarismo. Porque, por ejemplo, en los países que son sistemas parlamentarios, el primer ministro también controla al parlamento, porque para ser primer ministro necesitas mayoría en el parlamento. Y no, cuando pasa eso, la gente apanica y ya hay dictadura. Porque hay otros controles, además de la Suprema Corte. Porque la Suprema Corte, y los tribunales de justicia, y en cada país es diferente, juegan un papel muy importante en los sistemas parlamentarios. Pero también hay otro tipo de controles que se le llaman como los poderes fácticos. Unos muy importantes, por ejemplo, son los partidos políticos, ¿no? En los sistemas parlamentarios, no me gusta algo, te quito a dos parlamentarios y hay elecciones, ya sabes. O sea, yo como partido político también pongo controles, ¿no? Oye, a mí no me gustó lo que estás haciendo como primer ministro, pues te quito a los tres parlamentarios que tuviste para tener mayoría y te me vas, pero eso ¿no? en México no aplica. O sea, en México los partidos políticos son un poder fáctico, o sea, pueden ser un contrapeso o no necesariamente. A ver, podrían, en México no funciona tan así, la verdad. Sí, a ver, podrían en un momento en el que pues tienen un poco como de maniobra en el legislativo. Por ejemplo, podrían, podrían sí, que esta alianza Morena, PT y el Verde. Pues ahí el partido político sí podría poner un poco de control si el Partido Verde y el PT deciden salirse. Eso haría que Morena sea calificada. Entonces, esa es una forma de que los partidos políticos podrían poner control. De ahí a que se haga. No, yo no veo al PT y al Verde saliéndose de la alianza con Morena porque no les gustó algo que hizo Claudia, No, ¿me explico? Pero esa es una definitivamente. forma en la que los partidos políticos en México, por ejemplo, podrían poner control. Porque hoy, para dar las mayorías calificadas, no está solo Morena, está con el Verde y con el PT. Pero entonces, los partidos políticos, digamos que ponemos en duda. Y sé que la separación de poderes, cuando hablamos de separación de poderes, hablamos únicamente del legislativo, del ejecutivo y del judicial. O sea, de manera... ¿La ciudadanía juega alguna parte en estos contrapesos? O Justo sea, más allá de las elecciones, la ciudadanía es un poder fáctico. Y la prensa, los medios de comunicación, hoy las redes sociales, ¿no? O sea, los periódicos, ¿no? Todo eso, claro que es un poder fáctico, pone muchísima presión y a veces lo hacemos chiquito, pero en muchas ocasiones en México, por ejemplo, creo que fue en la reforma eléctrica, gracias a la presión que hubo en redes sociales, el PRI no votó, no sé si te acuerdas, creo que sí fue en la reforma eléctrica, ¿qué fue? pero PRI, hubo muchísima presión hacia el PRI porque el PRI iba a votar a favor de la reforma eléctrica y gracias a la presión de la ciudadanía, el PRI no pudo votar a favor de la reforma eléctrica por la presión. Entonces no debemos de menospreciar y de subestimar lo importante que es porque al final los políticos, aunque a veces parezca que no, sí se están jugando como su reputación, ¿no? Y los partidos políticos también. Entonces, creo que tenemos que los ciudadanos ser súper activos, sobre todo en el contexto en el que estamos ahorita en México, en el que se viene un poder legislativo en donde pues los
partidos políticos de oposición no van a poder hacer mucho, pero quienes sí podemos hacer cosas para detener cosas que no nos gustan, somos nosotros, ¿no? Haciendo muchísima presión a nivel, pues, en las redes sociales y presionar a nuestros diputados, ¿no? Saber quiénes son y escribirles y decirles, pues no vuelvo a votar por ti si votas por esto. No, pero en México no estamos tan acostumbrados a exigirles las cosas a nuestros representantes y a decirles que voten por lo que queremos que voten. Eso creo que es muy importante. Y Aguántame ese tema, porque lo dijiste cuando estabas leyendo del Federalist Papers y quiero retomar ese tema, pero nada más quiero interrumpirte con algo, porque sí quiero tocar ese tema que estabas diciendo. Dijiste tú y lo mencionaste 3 o 4 veces que este tema de rendición, de separación de poderes, parece que es una lucha entre todos y que a fin de cuentas lo que necesitas o también está hecho para un tema de colaboración. Hoy por hoy, ¿ves posible la posibilidad de una colaboración, no entre el Ejecutivo y, bueno, dentro del Legislativo, o sea, entre los diferentes bandos del Legislativo, pero ves posible una colaboración entre los poderes, hablando del judicial, o va a ser un merequetengue? mira, la verdad está cañón, porque justo, a ver, con el legislativo se ha hecho en muchas ocasiones. Por ejemplo, Peña Nieto, él no tenía mayorías para cambiar la constitución. O sea, no las tenían sus partidos políticos y sus alianzas. Se tuvo que unir con otros partidos políticos para pasar reformas súper importantes como la educativa, que tanto critican ahorita, pero esa es una reforma que pasó gracias a consensos. Y en muchas ocasiones hay cosas que puedes consensuar, ¿no? Hay que todo el mundo está de acuerdo, no sé, o sea, por ejemplo, se acaban de prohibir las terapias de conversión. Pues fue un tema que prácticamente todos, no hubo ahí un partido azul que no, pero prácticamente todos votaron a favor de prohibirlas, ¿no? Entonces hay cosas en las que sí se puede conceder. Ahora, el tema es que las cosas que hoy Claudia se han vuelto muy políticas y fueron un tema de campaña de la oposición, ¿no? O sea, la oposición hizo campaña usando esas propuestas, diciendo, hay que ganar para no dejar que eso pase. Entonces, hoy yo no veo que dentro del legislativo la oposición vaya sobre todo en esas, en las que hizo campaña, vaya a ceder. Ahora, que no vaya a ceder en otras, no, yo creo que va a haber en otras en donde tal vez van a votar todos a favor, ¿no? Porque son cosas que todos están de acuerdo. Pero justo como la judicial, electoral, ¿no? Todas estas que se han vuelto muy famosas mediáticamente porque fueron propuestas de campaña y se usaron, se han vuelto muy políticas. Entonces, cuando se vuelven políticas, ya no se escucha. Y eso es lo que pasó en esta legislatura, o sea, la que todavía no acaba, la que acaba de ser. Lo que pasó fue que los partidos de oposición declararon una cosa que se llamaba moratoria constitucional, que decía que ninguna reforma constitucional propuesta por Morena la iban a pasar. Sin escuchar, sin dialogar, ¿no? Y a ver, o sea, entiendo la lógica de lo que lo estaban diciendo, pero a mí no me gusta este tema de, no me importa que propongas, cualquier cosa que vaya a modificar la Constitución, yo la voy a O votar en sea, contra. los intransigentes no solo son Morena, hay intransigencia de parte de todos los partidos. Sí, en todos, claro. Ok. Fue algo, a ver, yo entiendo como esta unión de partidos de oposición que no quisieron votar las reformas constitucionales, pero ellos dijeron que ninguna reforma constitucional, sin escuchar qué se propone dialogar, y eso es lo que no estoy de acuerdo, ¿no? El tema es que hay muchas cosas que son políticas, que no son, no, muchas decisiones que son políticas, que no son que realmente están en contra o están a favor, ¿no? Sino que las tienen que votar, es político. Y ahora, retomando el tema del tema judicial, híjole, pues justo ahorita Norma Piña, que es No me digas, híjole. justo ahorita Norma Piña, que es la presidenta de la Suprema Corte, propuso, ¿no? Hablar con AMLO y con Claudia, y la batearon. Dicen, y justo hoy está escuchando, ¿no? Que la critican porque ya es muy tarde, que tenía que haber dialogado hace mucho, que ahorita que ya vio su destrucción, ya quiere hablar. Nunca es muy tarde. Yo también creo que no, pero ahí no hubo una apertura por parte de Claudia ni por parte de López Obrador de querer hablar.
con Norma Piña. Se han hecho estos foros, justo ayer me tocó cubrir uno, en los foros de como los abiertos de la reforma judicial, que justo lo que buscan es escuchar a todos. Y sí, ayer estaba gente que estaba súper opuesta, o sea, se oponían mucho a la reforma judicial. Y, y sí estaban, y sí hablaban, pero que vayan a agarrar sus propuestas, las vayan a poner en la reforma judicial. Not really, la verdad. No. Al mero principio, cuando leíste lo que leíste, dijiste una frase que me gustaría que acabemos con ese tema, porque creo que redondea no solo el tema de la separación de poderes, sino le da al clavo a lo que es la democracia. Y lo mencionaste en inglés, que es el tema de checks and balances. Que si puedo yo, y asumo que hay una traducción mejor, pero es el tema de rendición de cuentas, o cómo explicarías tú qué son checks and balances y cuál es la relevancia de los checks and balances en una democracia. Sí. La traducción en realidad es pesos y contrapesos, ¿no? Okay. Como pesos y contrapesos, así le dicen. Entonces, es justo eso, ¿no? Que haya alguna forma como ok, el legislativo hizo una ley, entonces, es el peso, ¿no? Entonces, ¿qué es el contrapeso? Pues que el ejecutivo la tiene que firmar, ¿no? Pero el judicial puede declarar la inconstitucional, ¿no? Entonces, o sea, es como este juego entre yo tengo mucho poder, pero también hay este poder que es el contrapeso, ¿no? Entonces, hace que una sola persona o un solo poder, no pueda, pues, controlar todo, ¿no? Y es también el tema de que un poder a otro se tienen que estar revisando, ¿no? Justo el tema de la revisión y de la accountability, rendición de cuentas, ¿no? Que es eso que decías, que también exige que, pues, no sé, por ejemplo, que eh, eh, los jueces de la Suprema Corte tienen que decir en qué gastan su dinero, ¿no? Esas leyes las pone el legislativo, ¿no? Entonces es una forma de que los jueces tienen que rendir cuentas, ¿no? Entonces, los jueces tienen que decir en qué se gastó su dinero, qué hicieron, ¿no? Y no sé, por ejemplo, se usa mucho que los gobernadores van a a los congresos locales a rendir informes, ¿no? Esa es una forma de que el Ejecutivo le rinde cuentas al Legislativo. Tiene que ir a dar su informe al Legislativo y lo cuestionan y una forma de rendir cuentas. Y también los ciudadanos, que jugamos una parte muy importante en el tema de la rendición de cuentas, porque lo que nos pasa mucho a nosotros es que no sabemos quiénes son nuestros representantes. Sabemos quién es el presidente, pero no sabemos quiénes son los secretarios, no sabemos menos quiénes son nuestros diputados que nos representan a nosotros. Los secretarios no, pero los diputados nos representan a nosotros. Nosotros los elegimos para que nos representen. Y muchísimos de ellos que tal vez no hicieron lo que nosotros quisimos en la legislatura pasada, fuimos y los votamos otra vez sin ni siquiera saber qué hicieron. Ni siquiera sabemos deja que hicieron. Ni siquiera sabemos si se presentaron a trabajar. Y yo que trabajo mucho, que voy mucho al legislativo, yo te juro que en mi vida he visto a los 500 diputados juntos. No van. No van, no se presentan a trabajar. Y nosotros fuimos y los votamos otra vez, ¿no? Entonces, este tema de rendición de cuentas, también entramos los ciudadanos ahí, muy importante. Las ONGs, por ejemplo, son importantísimas en ese tema, ¿no? Que el IMCO y todas estas como think tanks, pues, que hacen investigaciones, ¿no? Los periódicos, ¿no? Que hacen investigaciones y que obligan a los representantes a que rindan cuentas y a que digan de que, a ver, ¿por qué te fuiste de viaje a Miami en un avión de la Guardia Nacional? Sí, porque no viniste a trabajar 3 semanas. Exacto. No, las ONGs y las organizaciones internacionales y los ciudadanos jugamos un papel muy importante en este tema de checks and balances. También nosotros somos, ¿no? Jugamos como un contrapeso y como una revisión, ¿no? Creo que esa es la mejor manera, o sea, creo que me quedo con el tema de por qué es importante la separación de poderes, pero creo que lo más importante de lo que dijiste es que el poder no, o sea, suena un poco romántico, pero el poder no está en manos solo del gobierno. Nosotros como ciudadanos somos también un contrapeso que juega en esta
parte de separación de poderes y podemos sentir que no, y a veces se podrá complicar en la coyuntura política, pero no tenemos que rendirnos y olvidarnos de ese poder. Totalmente. Y también entender que se critica mucho, ¿no? Que si hay que lo que dicen mucho, por ejemplo, ahorita los de Morena, es que el judicial no los deja hacer nada, que no los deja avanzar, ¿no? Entonces se habla mucho también de cómo a veces la división de poderes hace que no se hagan cosas y que a veces un sistema autoritario podría ser mejor porque es más fácil que se hagan cosas y más rápido. Y claro, cuando todo está padre, claro, qué padre, ¿no? Pero ¿qué pasa el día que llegue alguien que no está padre y que no tengamos forma de controlarlo? Esos son la división de poderes, ¿no? Esa es justo. Que qué padre cuando sí todo funciona Si padre. fueran, Pero ¿qué pasa? si fueran ángeles, como dijiste al principio. ¿Qué pasa cuando llega alguien que no y no tenemos este sistema de frenado? Se va todo, se cae, va el país, ¿no? Y esa es la importancia de los contrapesos, ¿no? Y de la división de poderes. Más claro, el agua. Gracias, Dalia. Gracias a todos. Se va a quedar todo en Instagram, en desmenuzando.en.vivo, que Dalia, por lo visto, ya tiene la contraseña. Cualquier hackeo de la cuenta lo hizo Dalia Greenberg. Y en el canal de YouTube, que no te voy a dar la contraseña, desmenuzando _medio vivo. Pues, Dalia, gracias. Muchísimas gracias. Y qué padre, Más sabe el diablo por Dalia que por diablo. y qué padre que estemos hablando de estos temas tan importantes. Y aunque no se compartió en mi Instagram, yo lo comparto en mis. Aprende a usar redes sociales. Una viejita te puede enseñar. Quedé mal, ¿qué tal? ¡Qué bruto! No, yo en mi generación. Para quien no sepa, Dalia es amiga de uno de mis hijos, entonces sí soy muchísimo más grande que ella. Bye, corazón. Gracias. Gracias. Eres lo máximo. Bye. Gracias.